Bueno, en este caso. Bueno, hoy yo tampoco hay. Y no, porque ya se está. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. María José está haciendo unas fotocopias que se me habían olvidado a mí, pero vamos a empezar como siempre con la lectura de la palabra de Dios, en este caso Hechos 15. Los apóstoles y los demás dirigentes se reunieron en asamblea para examinar esta cuestión. Después del debate, de tiempo escogió Dios entre nosotros para que el mensaje del reino y los no judíos, de modo que puedan abrazar la fe. Los que conocen el corazón humano ha mostrado que nos acepta al concepto del Santo mismo que a nosotros. Ha hecho ninguna afirmación entre Santiago, el esposo escuchar se dispuso a escuchar la narración que Bernardo y Pedro los milagros que Dios había realizado por su conducto entre los judíos. Al finalizar su relato, intervino Santiago para con la aprobación de toda la iglesia, cada uno de ellos y probamos en cualquiera esta razón de lo que se llama el concilio de Jerusalén, el misterio, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poquito más en qué quiere decir eso de un concilio y un concilio ecuménico. Estamos acostumbrados en nuestro ámbito a usar la palabra ecuménico. Vamos a ver si podría observar ¿no? Ahora vamos a pasar solos, ¿no? Solo acción para catedral, debe tratar de ser en esa casa de justicia, ¿no? Se dice de eso. Pero la cara de la gente no conoce una acción que debe ser la biológica. Entonces, el pequeño sobre el reforma madera, se limita a cuestiones en torno a la tecnología cristiana, se escucha el mismo. Textual y la información de los autores eclesiásticos y ortodoxos
Vamos a ver está con nosotros hoy, en esta hora, o la casa, que nosotros escuchamos con atención. Es una que No sé si ya tienen. ¿No se oye ahora esto? No sé si. ¿No se oye o sí? ¿Me lo tengo que acercar así tanto? Vale, que no sé si tienen ya las fotocopias. Algunos están llegando. ¿Esperamos o empiezo? Bueno. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, porque he disfrutado mucho leyendo acerca de los concilios ecuménicos y me ha entrado la profunda convicción de que si la Iglesia sigue en pie es porque el Espíritu Santo la habita y la lleva, porque hay muchas peripecias en torno a los concilios. Pero es precioso, ¿no? Ver cómo se va fraguando esta institución en los primeros siglos. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué es un concilio ecuménico? Es una pregunta, dice Klaus Schatz, que tiene un libro sobre los concilios y que está muy interesante, abarca todos los concilios. Dice, la pregunta, ¿qué son los concilios ecuménicos? Es sumamente compleja, pues es súper complejo dilucidar qué es un concilio ecuménico cuando uno bucea en los primeros siglos, porque no es todo blanco o negro, es más complicado, ¿no? El diccionario panhispánico, ¿no? Si tú buscas en el diccionario panhispánico del español jurídico, define un concilio ecuménico de la siguiente manera, que lo tienen en la pantalla. Es el modo en que el colegio episcopal ejerce la potestad plena y suprema que tiene sobre la Iglesia universal, que esto habló don Nicolás en la inauguración del curso. Es la reunión de todos los obispos y de otros pastores que, convocados por el romano pontífice y con su aprobación, deciden sobre cuestiones doctrinales, disciplinares y pastorales que afectan a toda la Iglesia, ¿no? Y el Código de Derecho Canónico, en el apartado del Romano Pontífice del Colegio Episcopal, hablando de la suprema autoridad de la Iglesia, es donde ubica el concilio ecuménico en el Colegio Episcopal, ¿no? Como la suprema autoridad de la Iglesia, ¿no? En la que la autoridad del colegio episcopal se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. O sea, el concilio ecuménico tiene un gran peso en la Iglesia, ¿no? En la actualidad, para que sea un concilio ecuménico, la convocatoria, presidencia y ratificación debe ser la que hace el Papa, ¿no? Lo convoca el Papa, lo preside el Papa y el Papa ratifica las conclusiones de ese concilio. Y los obispos de todo el mundo tienen el derecho de participación y de invitación, ¿no? Eso es en la actualidad. Pero esto, hasta que hemos llegado aquí, la Iglesia pues ha ido desarrollando esta institución, ¿no? en los primeros siglos. No se sucedió de golpe, es una realidad que fue creciendo, que fue desarrollándose. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los concilios ecuménicos? Lo tienen en la pantalla y lo tienen en las fotocopias. En el punto número 2 tienen una lista con 21 concilios. Son los concilios que reconoce la Iglesia Católico Romana. La Iglesia Católico Romana reconoce estos 21 concilios. Estos concilios están basados en una lista
que elaboró San Roberto Belarmino en 1586. Los que están en negrita en la pantalla, bueno, el Concilio Vaticano I y el Vaticano II no los conoció porque nació antes, y el de Constanza él no lo asumía, pero sobre esta lista es la que nosotros en la actualidad tenemos como concilios ecuménicos. También, como ya sabrán en esta sede mejor que yo, se suelen considerar los 7 primeros, 7 u 8, los concilios ecuménicos, porque se basan en que estaba la Iglesia indivisa antes de la separación, el cisma del 1050, ¿no? Entre Oriente y Occidente, hasta el séptimo concilio o octavo, normalmente hasta el séptimo, se reconocen tanto por la Iglesia de Oriente como de Occidente como ecuménicos. Pero si ahondamos, ¿no? Y vamos un poquito más allá, si es una cuestión de si la Iglesia está no dividida, ¿no? Habría que contar con los 4 primeros concilios ecuménicos, porque a partir de Calcedonia se escinde la rama monofisita, ¿no? Entonces, veremos que el considerar un concilio ecuménico, dependiendo de si la Iglesia está indivisa o no, tampoco va, tampoco acompaña al concepto. Vamos a ver que hay, a grandes rasgos, por supuesto, ya hemos dicho que es un tema muy complejo, 3 tipos de concilio. El primero sería los concilios imperiales, son los concilios de la antigüedad, hasta el séptimo u octavo, como les digo, que se caracterizan por estar celebrados conjuntamente por Oriente y Occidente, y son reconocidos hasta el séptimo tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa. Luego veremos otras características que tienen estos concilios imperiales. Los segundos serían los concilios medievales de la cristiandad occidental, una vez después del 1050, y un tercer grupo de concilios serían los de la Iglesia católica confesional de la época moderna, una vez que se dividen las distintas confesiones, ¿no?, más recientes en las cristianas, ¿no? Estos concilios, bueno, ya serían Trento, el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Los criterios que se suelen dar para determinar si un concilio es ecuménico o no es el número, son 5. Primero, número de obispos que van, si van muchos o van pocos. La representación, es decir, si van de Oriente, si van de Occidente, de qué metrópolis acuden, ¿no? No es lo mismo Alejandría, que es súper importante, que una pues menos conocida. Tercero, la comunión con Roma. Veremos que esto es un elemento que va siendo muy pujante a medida que pasan los siglos, la comunión con Roma. 4, la unanimidad, inspiración. Pongo aquí inspiración porque el emperador Constantino, que es el emperador que convoca Nicea, habla de la unanimidad en términos bastante más ideales que reales, ¿no?, de la unanimidad que se dio en Nicea, para como decir, es que fue tan unánime que es que estaba inspirado, ¿no? Un poco la idea es esta. Y de lo que se suele hablar es del consenso universal. Los padres van a hablar mucho de este consenso universal. Y luego, quinto, la recepción inmediata y a largo plazo. Vamos a ver cómo al final el número 5 va a ser la clave de por qué se consideran concilios ecuménicos reuniones que se saltan el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a intentar ver eso, ¿no? Así es que es súper divertido. Cuando uno va a los primeros siglos es que es como la vida misma, ¿no? No es nada ideal. Entonces, en el punto número 4 que tienen en el dossier de textos, vamos a ver una mirada hacia los primeros siglos, ¿no? Vamos a bucear, como decía Aitor,
en esta realidad. Entonces, el punto número 4.1 dice, mientras los apóstoles estaban vivos. Bien, cuando los apóstoles estaban vivos, hay una disputa acerca de si es una disputa, en primer lugar, podríamos pensar disciplinar, que es si los gentiles que abrazan la fe cristiana se han de circuncidar o no, ¿no? Es una medida en principio disciplinar, pero se deriva de ahí una concepción de la salvación, porque Dios salva si te circuncidas o no. Es una cuestión al final dogmática soteriológica, ¿no? No solo disciplinar. Esto se refleja o se recoge en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, tenido o llamado como primer concilio ecuménico, o sea, primer concilio, perdón, pero realmente los estudiosos dicen, bueno, cuidado porque es verdad que es una reunión, pero no es una reunión de obispos tal como lo pensamos hoy, ¿no? Hay que compararlo salvando las distancias. Acontece entre el 48 y el 49 después de Cristo, no se puede considerar un concilio strictus sensu, pero sí vamos a ver cuestiones muy interesantes. El texto, bueno, hay una controversia que es el tema de la circuncisión, que se deriva de ahí una concepción sobre la salvación y necesitan una instancia de arbitraje, ¿no? de ese problema. Entonces, el texto en Hechos 15, yo he hecho una selección para ver lo que nos interesa. Lo tienen en el texto número 1 del dossier. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros, ¿no? Es una cuestión de peso soteriológica. Esto fue ocasión de una acalorada discusión, o sea, acalorada discusión. Estas cosas pasan en la iglesia de siempre, también la de los primeros siglos que parece que está muy idealizada. No, se discute acaloradamente. Entonces, una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos, ¿no? Porque habían visto ya cómo Dios obra entre los gentiles. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén y, subrayo en negrita, los apóstoles y los presbíteros. Lo presbítero no hay que entender pues un aitor del momento, ¿no? Sino los ancianos del pueblo de Israel, los judíos, de los cuales son modelo para los presbíteros de hoy, ¿no? En los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Llegados, sigue el texto, yo me voy al versículo 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y, de nuevo, por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Sigue el texto bíblico, vamos al versículo 6, se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros, otra vez aparece esta expresión, para tratar el asunto. Después de una larga discusión, ¿no? Se discute acaloradamente y largamente, y sigue el texto, y en el versículo 22 dice, entonces decidieron otra vez los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, sigue el texto, y en el 23 dicen, por su medio les enviaron una carta. Esto va a ser muy importante en los siglos venideros, porque cuando hay un concilio se emiten cartas. Y dice la carta, los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad. O sea, apóstoles y presbíteros sale 1, 2, 3, 4, 5 veces en un texto bastante pequeño. Y en el versículo 22 dice, decidieron los apóstoles y presbíteros de acuerdo con toda la iglesia y envían una carta. O sea, siempre hay una pretensión de universalidad, porque de hecho nosotros vivimos de esa pretensión de la universalidad. Hoy en día no hace falta circuncidarse a un varón cristiano, ¿no? Para salvarse. Entonces, siempre hay una pretensión de universalidad. Antes de Nicea también. Otra cosa es que se llegue a que se dé
esa universalidad, pero la pretensión la hay. Cuando condenan a Arrio, la pretensión es de que eso no, esa doctrina no se siga. ¿Me explico? Otra cosa es que luego se materialice de facto, pero de jure tienen la pretensión. Entonces, vemos en este Concilio de Jerusalén una instancia colectiva para decidir en cuestiones de salvación. Se subraya la expresión apóstoles y presbíteros y se ve esta reunión como una herramienta para la comunión, donde no basta un apóstol, Pablo era apóstol, Pedro era apóstol, pero deciden reunirse, porque como ven que eso es suficientemente importante, relevante, ¿no? Para no decir un apóstol por su cuenta, sino que se reúnen. En la reunión de este tipo se ve como una herramienta para la comunión. Una vez que la generación apostólica ha muerto, se sigue teniendo en los primeros siglos la concepción de que la autoridad apostólica es una autoridad dogmática de referencia para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se ha de creer, ¿no? Los que nos dedicamos a estudiar la literatura antigua, pues vemos en los títulos de las obras, esto se ve, se llaman la Didache, que es el primer escrito, ¿no? Cristiano, dice la Didache o enseñanza de los 12 apóstoles, ¿no? Es de la primera mitad del siglo I, ¿no? En cuanto a la literatura de los padres, es el que se estudia el primero, ¿no? Tradición apostólica atribuida a Hipólito, y se ve que no es de Hipólito, el pseudo Hipólito. Cánones de los apóstoles, constituciones apostólicas. Y luego en la literatura apócrifa, que es esa literatura no siempre puede ser ortodoxa, no siempre es heterodoxa, los títulos también, Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Hechos de Pedro. ¿Por qué? Porque vinculan un texto para darle marchamo de envergadura, ¿no? Lo vinculan a los apóstoles, porque los apóstoles, una vez que han muerto, siguen siendo nuestra referencia. Los apóstoles aseguran la continuidad doctrinal, la tradición, incluso esto lo vemos en los valentinianos. Los valentinianos es un grupo cristiano que empieza a creer otra cosa distinta que la magna iglesia, ¿no? Y los valentinianos tienen un contrincante que es un obispo que se llama San Ireneo en el siglo II, que les da, ¿no? A través de libros, no les da de verdad, digo, a través de libros los rebate, les escribe, ¿no? Para sacarles de su error y para que las ovejas del rebaño no se pierdan en esa doctrina. Entonces, incluso los valentinianos dicen, no, es que nosotros tenemos una tradición apostólica, pero es que es secreta, no es la vuestra, es otra distinta. Pero veis, también se ve la importancia de la apostolicidad. Vamos a leer el texto número 2 que tienen en la hoja de San Ireneo de León, en el 180, más o menos dice lo siguiente. Así pues, la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. El texto sigue y dice, mas como sería demasiado largo en una obra como esta enumerar las sucesiones de todas las iglesias, indicamos solamente la de una de ellas, la de la iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos, que la fundaron y establecieron en Roma los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, mostrando que la tradición que posee de los apóstoles y la fe que ella anuncia a los hombres llega hasta nosotros por sucesión de los obispos. O sea, Ireneo en este pasaje empieza a teorizar sobre la sucesión apostólica. Están los apóstoles, los obispos y una cadena de obispos, porque por sucesión
hace que la tradición apostólica pueda llegar hasta nuestros días. Entonces, ¿qué herramientas de comunión eclesial, de unidad eclesial, tienen los fieles cuando todavía la Iglesia no está tan estructurada? Pero claro, tienen una vida litúrgica, una disciplina, tienen que leer la escritura, se está forjando el canon, alguien tiene que decir qué libros se leen, qué libros no. La comunión era una cuestión vital desde el principio, ¿no? Pues tienen cartas, escriben cartas, ya lo vemos en el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, ¿no? Es una manera de mantener la comunión, pero también lo vemos en Clemente Romano a los Corintios en el siglo I, las cartas de San Ignacio de Antioquía, las cartas que los mártires de Lyon y de Vienne envían a otras iglesias para contar lo que está pasando, ¿no? Al norte de África, por ejemplo. Las cartas de comunión que se escriben los obispos, San Cipriano escribirá muchísimas cartas a sus colegas los obispos, también reconociendo la ordenación episcopal de un nuevo obispo, las cartas de los concilios, ¿no? Que veremos. También los viajes. En la sección de nuestra biblioteca, en San Justino, hay una sección que es peregrinaciones y viajes. Hasta tal punto tienen esa importancia, ¿no? Que en la antigüedad se viajaba muchísimo y se ponían al día unas comunidades con otras. El canon de las escrituras también va a ser un vínculo de unidad, porque el canon se está forjando y hay en iglesias pues, que leen el Evangelio de los hebreos, ¿no? En otras no. Entonces, el ir diciendo, el ir teniendo, pasar de una conciencia textual a una conciencia canónica, es decir, los evangelios son 4 y nada más, que es lo que dice San Ireneo en el 180 y pico, los evangelios son 4 y ninguno más, por primera vez lo dice San Ireneo. Pues todo eso también va creando una comunión respecto pues, a otros grupos. Y luego los símbolos de la fe, que van resumiendo lo que la Iglesia cree. Bueno. Después vamos a ver en el punto número 4.3, vamos a ver la emergencia de los concilios, es decir, cómo los concilios van despuntando. Entonces, vamos a ver algunas fuentes. Eusebio de Cesarea es el libro de referencia para saber lo que pasa en la antigüedad, ¿no? El primer historiador de la Iglesia, con excepción de San Lucas, el evangelista. Pues vemos que los estudiosos ven que sínodo y concilio son palabras que se usan igualmente para expresar una misma realidad. O sea, utilizan indistintamente la palabra sínodo y la palabra concilio. Vamos a ver ya que Clemente de Alejandría y Tertuliano utilizan la palabra, pero tampoco se advierte que tenga un sentido muy técnico. Sirve para designar por reuniones. Eusebio de Cesarea también la registrará. Y en Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, vamos a ver, nos da testimonio de que, los obispos convocaban debates públicos para aclarar la doctrina herética. En el texto número 3 que tienen las fotocopias, que es de finales del siglo II, dice: por entonces los herejes seguían con no menor empeño corrompiendo, ¿no? Dicen como cizaña la limpia simiente de la enseñanza apostólica. Y los pastores de las iglesias de todo lugar los ahuyentaban de entre las ovejas de Cristo como bestias salvajes, ¿no? Aquí, en los primeros siglos, se ven mucho los obispos como los pastores que cuidan a las ovejas. Están ahí espantando lo que pueda perturbarlas, ¿no? Y dice: rechazaban, ora mediante las advertencias y exhortaciones dirigidas a los hermanos, ora poniéndoles en evidencia con preguntas y refutaciones orales cara a cara. Es decir, que los obispos hacían debates con aquellos que ponían en entredicho la fe.
También nos atestigua Eusebio reuniones de los fieles, no solo el obispo, fieles también en Asia Menor para salir al paso de la crisis montanista. En el texto número 4 dicen, en aquella ocasión se hallaban presentes para examinar y dialogar con el espíritu que hablaba, se refiere a los montanistas, varones probados y obispos. O sea, no solo había obispos en estas reuniones. Eusebio también nos da cuenta de 3 reuniones de obispos que tratan sobre la fecha de la Pascua, que fue un tremendo tema y que, o sea, que llega hasta Nicea, sacando ya un canon a propósito, ¿no? El texto 5 dice... Por este tiempo suscitóse una cuestión bastante grave, por cierto, porque las iglesias de toda Asia, apoyándose en una tradición muy antigua, pensaban que era preciso guardar el 14º día de la luna para la fiesta de la Pascua. Bueno, voy a lo que nos interesa. Había una disputa había una parte de la iglesia basada en una tradición que viene de San Juan, que celebraban el domingo de resurrección, el 14 de Nisán, como los judíos, ¿no? Pero en otra parte de la iglesia, en Alejandría y también en Roma, empezaron a celebrarla el domingo siguiente a ese 14 de Nisán, que es exactamente lo que hacemos nosotros. O sea, en Nicea se impuso el uso romano. Esto sí que es una cuestión superdisciplinar, porque por celebrar la Pascua un jueves o un domingo no se salva más uno que otro. Es una cosa disciplinar, pero sí es verdad que era un símbolo de unidad, ¿no? El caso es que esto es lo que está contando Eusebio, y lo que nos interesa es, dice, para tratar este punto hubo sínodos y reuniones de obispos, y dice, y todos unánimes, y dicen los historiadores, cuidado con este relato de Eusebio, que aquí parece que ya está cargando un poco las cintas ideales de todos unánimes. Bueno, si hubieran sido muy unánimes, no habría que haber esperado, ¿no?, desde el 180 al 325 para unificar la fecha de la Pascua, o sea que tan unánime no fue, pero bueno, el intento estaba en el corazón, ¿no?, ser unánimes. Dice, por medio de cartas formularon para los fieles de todas partes, o sea, pretensión de universalidad, un decreto eclesiástico, ¿no? Y para el uso romano, es decir, que se celebre la Pascua el domingo. Dice, todavía se conserva hasta hoy un escrito de los que se reunieron por aquellas fechas en Palestina. Los presidieron tal y tal, ¿no? Obispos. Dice, también sobre el mismo punto se conserva asimismo otro escrito de los reunidos en Roma, tal y tal. Los obispos del Ponto, las iglesias de la Galia de las que era obispo Ireneo. O sea, nos está diciendo que había reuniones de obispos en distintas zonas sobre este punto, que les parecía muy conflictivo. Fue muy conflictivo porque llegaron a amenazar el Papa con excomulgar a los cuartodecimanos, o sea, fue un follón, ¿no? Y Ireneo intervino diciendo, bueno, que para tanto no es, ¿no? Entonces dice, así como también otros y muchos otros, emitiendo un único, idéntico parecer y juicio, establecen la misma decisión. Bueno, lo que digo, tan unánime no fue porque tardaron en asumirlo, pero ya se está viendo este germen de concilios, reuniones de obispos para discutir cuestiones importantes de la vida de la Iglesia y de la fe con una pretensión universal. 4. Eusebio también nos muestra que muchos obispos firmaron una carta de Serapión de Antioquía sobre una cuestión doctrinal. Es el texto número 6 que tienen en las fotocopias. A propósito de Serapión, que ahora nos da igual de lo que hablaba, ¿no? Nos dice Eusebio que firmó, dice, uno de los cuales obispos firma así, Aurelio Cirinio, mártir, ruego que estéis bien. Y otro de esta manera, Helio Publio Julio, obispo de Tracia. Y dice, y sigue diciendo Eusebio, también se conservan en la carta aludida las firmas autógrafas de muchos otros obispos que están de acuerdo con estos. Él lo ha podido consultar y una costumbre era que esas cartas que se emitían se firmaran por los obispos. Y esto también va a pasar en los concilios ecuménicos. 5. También nos cuenta Eusebio de Cesarea que Orígenes, un autor cristiano, ¿no?, ya en el siglo III, asistirá como teólogo
al que llaman los obispos para dilucidar cuestiones de fe, ¿no? Había una cuestión un poco peliaguda y le llaman a Orígenes como en calidad de teólogo. También llamaban a entendidos en retórica. Por ejemplo, con Arrio llamaron también a entendidos en retórica porque se daban cuenta que mucho de lo que había de Arrio era mucha labia, como solemos decir nosotros, tecnicismos retóricos. Llamaban a expertos, tampoco invitaban a cualquiera a un concilio, ¿no? Entonces, los estudiosos opinan que hubo dos cuestiones que llevaron bastante a reuniones tipo conciliares. Uno, la fecha de la Pascua y otro, la crisis montanista, que parece ser que se expandió y como que veían que afectaba a varias zonas y que excedía pues los intentos de un solo pastor, ¿no? Que escribiera a lo mejor un contrahereses, una obra para rebatir esa doctrina. Pasamos a Cipriano de Cartago, en torno al 250. Cipriano de Cartago asume el concilio como forma de gobierno habitual para resolver problemas como los lapsi que hacían con los que habían apostatado, con los cismas que había, con la cuestión de si se volvía a bautizar a los herejes, y consta por sus cartas que participaba el pueblo. Va a acuñar términos como coepiscopus, el co es muy de comunión, ¿no? Coepiscopus, compresbiter o collegium. Es el primero que registra la expresión colegio apostólico. O sea, me ha fascinado a mí Cipriano. Me ha parecido como súper adelantado. Entonces, consta que hacían en la iglesia del norte de África, donde estaba Cipriano, un concilio al año, y en el 256 hubo 2 concilios. En las cartas hay varios ejemplos. Leemos el texto 8, que es una carta de Cipriano. Dice, Cipriano no estaba y decía, en el día de Pascua podré reunirme con vosotros y con mis colegas. Los colegas son los presbíteros y vosotros es todo el pueblo. En presencia de ellos y de todos vosotros y de acuerdo con la deliberación común, y dice en latín comune concilium. Esta expresión comune concilium o parecidas van a aparecer mucho en los padres, ¿no? En Atanasio, etcétera. Como se determinó ya una vez, podremos disponer lo que deba ejecutarse y precisarse. O sea que Cipriano lo presenta como eso, una reunión donde está el clero, su clero, y está también el pueblo de Dios, ¿no? El texto 9 va en esta línea, no lo leemos, pero también va en esta línea. Muy bonita es la obra de Cipriano que se llama Sobre la unidad. En los capítulos 4 y 5 habla de este colegio de los obispos, de que el obispo asegura la comunión, ¿no? Debe asegurar la comunión. Eusebio de Cesarea también nos habla del sínodo de Antioquía, que eso da para una película con varias secuelas. Del 258 con Pablo de Samosata, ¿no? De los concilios deberían hacer películas, porque es que el de Éfeso es totalmente fantástico para un guión. Bueno, entonces habla en la historia eclesiástica de Pablo de Samosata. Y en el texto 10 escribe Eusebio, entonces los pastores allí reunidos con el mismo fin escriben de común acuerdo, ven otra vez ustedes aquí el común acuerdo, y la transmiten, una sola carta, ¿veis? Común acuerdo, escriben una carta dirigida personalmente importante a Dionisio, obispo de Roma, y a Máximo de Alejandría, 2 sedes súper importantes. Roma, Alejandría eran súper importantes antes de que entrara Constantinopla en acción, ¿no? Y la transmiten a todas las provincias, pretensión de universalidad, poniendo en claro para todos su propio celo, la perversa heterodoxia de Pablo, tal, ¿no? O sea, que no deben seguir la herejía de Pablo de Samosata, ¿no? Vemos un común acuerdo, obispos reunidos, una carta y Roma, Alejandría, la pretensión de universalidad.
Entonces, a finales del siglo III, los concilios se abren paso como una herramienta habitual para la comunión. Se ve muy bien en el norte de África y para la unidad. Atajan problemas que amenazan la unidad de la Iglesia, concretamente las desviaciones doctrinales de los obispos. ¿Por qué de los obispos? Hombre, porque si el cabeza de la Iglesia de tu región es hereje, pues hombre, eso es un problema de unidad, de comunión. Entonces la del Arrión no era obispo, era un presbítero, pero debía tener mucho arranque, le seguía bastante la gente. Cuanto más de un obispo que es cabeza, ¿no? De la iglesia. Y es como el vínculo que según Ireneo, el texto que hemos leído, el obispo, por sucesión apostólica, es el que te entronca con los apóstoles. Si el obispo es hereje, dime tú qué hacemos. Pues muy mal. Entonces ahí es cuando intervienen con más, lo ven, ¿no? Más importante intervenir. Dice Eusebio de Cesarea, que está en el siglo III, dirá en la vida de Constantino: no cabía hallar la solución de los grandes problemas de otro modo que no fuese a través de los sínodos. Vemos que los sínodos se van imponiendo en el buen sentido, se van emergiendo como la manera habitual de resolver ciertos problemas pues, de envergadura. Bien. Entonces, en el punto 4.4 de las hojas que tienen ustedes, decimos hacia una conciencia conciliar: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Entonces, vamos a entrar ya en el estudio de los 4 primeros concilios, ¿no? Vamos a ver de Nicea a Calcedonia. Pues son los llamados concilios imperiales, entre otros, hasta el 7º y el 8º. Entonces, las características de los concilios imperiales, ¿cuáles son? Pues el cristianismo ya es la religión oficial del imperio, y entonces se ve a nivel político como una herramienta de unidad política. Si todo el mundo está unido y contento, pues no me dan problemas políticos, ¿no? Por otra parte, el mundo empieza a girar en torno a Constantinopla, ¿no? Que es la capital oriental del imperio. Y esto se verá en que los concilios se celebran en la parte oriental y a veces cerca Nicea se celebró en Nicea porque había una residencia imperial allí. De hecho, se celebró en el palacio, parece ser, según el relato de Eusebio de Cesarea, ¿no? O sea, está todo más en el oriente, ¿no? Se convocan con la autoridad imperial, los convocan los emperadores, no los convocan los papas. Y el emperador, el imperio, va a sostenerlos logísticamente y económicamente. Y es muy curioso porque hay algunos textos divertidos de los padres del desierto que no me da tiempo a leer, pero como el emperador había puesto el correo imperial al servicio de los obispos para que fueran a los concilios. Y entonces dicen que era muy frecuente, llegó un punto que veías pues el correo imperial lleno de obispos por un sitio por otro, yendo unos a unos concilios, yendo a otros concilios, ¿no? Porque utilizaban las vías de transporte público, por así decirlo, y también la gente se quejaba, porque lo de los impuestos, pues todo el mundo se queja en algún momento, ¿no? Pero bueno, desde los primeros concilios, bueno, eso entonces, el cristianismo, unidad del imperio, Constantinopla, celebrados en Oriente, Occidente, el Papa nunca va a estar en los concilios, en estos 4 va a enviar legados papales, eso sí, los convoca el emperador y las decisiones van a tener valor de ley, por eso se van a mezclar decisiones eclesiásticas con destierros y medidas de ley, ¿no? El primer concilio tenido por ecuménico es el concilio de Nicea en el 325. En la pantalla pueden ver quién era el Papa, el emperador, el presidente incierto. Unos dicen que fue Osio de Córdoba, otros que no. Bueno, no tenemos actas. Esto es importante porque dicen los estudiosos, hombre, si hubieran pensado que iban a hacer historia con el primer concilio ecuménico de la historia de la vida de la Iglesia,
¿No habrían tenido más cuidado en conservar las actas que parece que sí hubo, pero que no tenemos? Bueno, eso puede ser, pero los que nos dedicamos también a la literatura cristiana sabemos que la transmisión de las obras tampoco es tan sencilla. Pero bueno, es un indicativo. No había actas, que va a contrastar con el Concilio de Éfeso, donde tenemos mucha información porque Cirilo de Alejandría tenía conciencia de que eso era un concilio ecuménico, ¿no? Entonces, en lo de no haber actas puede significar eso, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Entonces, conservamos la profesión de fe, el símbolo de Nicea famosísimo con un anatema final, el decreto sobre la Pascua, en que hay que celebrar la Pascua al uso romano, es decir, como hacemos hoy, el domingo, y 20 cánones. Las decisiones, ahora no entramos, ¿no? Pues es la condena del arrianismo, el término homoousios y la fecha de la Pascua. Esto tiene sus precedentes. El Concilio de Nicea es un concilio que viene precedido de un montón de sínodos de Antioquía, ¿no? Con pretensiones de universalidad, de condenar a Arrio por parte de Alejandro, que era su obispo, pero que se ven fallidas, ¿no? El texto 12 es una carta de Alejandro de Alejandría, el obispo de Arrio, a propósito de Arrio. Dice, puesto que hay un solo cuerpo de la Iglesia Católica, dice este obispo, y puesto que las Sagradas Escrituras prescriben que guardemos el vínculo de la unanimidad y de la paz, tenemos el cuidado de escribirnos y comunicarnos lo que sucede entre nosotros, para que si un miembro sufre o se alegra, podamos sufrir o alegrarnos juntos. Esto es súper bonito. Esto es lo que hay detrás de los concilios, un querer custodiar la unidad, la comunión, ¿no? Siempre mezclado con esta pobreza nuestra de política imperial, política eclesiástica, rivalidades entre sedes, todo lo que tú quieras, pero en el fondo está esto, la unidad del cuerpo, ¿no? El texto 13 es una carta de Constantino, que no vamos a leer. Constantino a Alejandro y a Arrio, nos la transmite Eusebio de Cesarea, que está explicando en esta carta, la pueden leer ustedes después, que se están peleando por unanimidad a los ojos de Constantino, que lo que quiere es que esté la gente tranquila y que no se dividan, ¿no? Y que entonces, como se empeñan en pelearse, pues que se va a poner él como mediador. Y entonces luego ya cuenta cómo convoca con una carta a los obispos en Nicea, van al palacio y inician este concilio de Nicea, ¿no? Entonces, los criterios que hemos visto de ecumenicidad, ¿no? Pues el número de obispos que van, de qué regiones van. Bueno, pues van 250, 300 obispos a este concilio, o sea, tampoco van todos, van bastantes, pero no van todos. El emperador sí estuvo, el papa les digo que no. Y sería muy largo de contar, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo. Entonces, lo que destaca de Nicea es que cuando uno lee la vida de Constantino, escrita por Eusebio, y era un poco fan de Constantino, ¿no? Entonces lo que cuenta siempre va a ensalzar un poco su figura. Es que hablan del gran y santo concilio, que fue unánime. Mira, tan unánime no fue cuando la recepción del término conflictivísimo en Nicea era el homoousios, consubstancial. Ese término fue súper discutido porque al final era un problema mucho de lenguaje, de expresión, de definición, lo que querían, o sea, lo que entendían unos con usía, ¿no? Otros con sustancia, en fin, que gracias a los capadocios se fue esclareciendo. Pero la crisis arriana va desde el 325 Nicea hasta el concilio de Constantinopla en el 381, o sea que en todos esos años no hubo unanimidad, ¿no? O se hicieron bandos doctrinales, los homeusianos, los anomeos, bueno, o sea, es que era un caos.
Entonces, ¿qué pasa? Que firmaron los obispos, pero hombre, si me está diciendo el emperador que igual me destierra si no firmo, pues igual firmo, ¿no? O sea que cuando hay presiones imperiales, pues a veces la firma no expresa el foro interno. O sea que me comprenden, ¿no? Es la unanimidad. Entonces, ¿cómo se ve esto? Con la recepción. ¿La recepción del homoousios fue problemática? Sí. ¿Y entonces por qué se considera ecuménico? No, pues veremos a ver, porque fue muy conflictiva la recepción. Entramos en Constantinopla. Bueno, novedades de Nicea. Dogmática, una, que por primera vez se hace un símbolo no bíblico litúrgico para la liturgia, sino para exponer la fe. Es la primera vez que pasa. La canónica, el canon quinto de Nicea, instaura oficialmente los sínodos como algo regular para resolver los problemas. Ya se venía haciendo, lo vemos de antes, pero el canon 5 dice, ojo, esto bien, esta herramienta hay que seguir con ella. Y una muy bonita, a mí me da mucha devoción, la terminológica. Por primera vez empiezan a llamar a los obispos que participan en el concilio de Nicea padres conciliares. Eso es muy bonito. Padres conciliares, porque se entiende que están engendrando a la fe, ¿no? El pueblo de Dios. Entonces, entramos en Constantinopla, estamos en el 381, allí ven quiénes son los protagonistas de esta película, que deberían hacerla, de verdad. Tampoco conservamos actas de Constantinopla y de hecho sabemos que se desarrolló un credo que desarrollaba la fe de Nicea, así hablan los padres, no es que añadieran a Nicea nada, sino que la divinidad del Espíritu Santo que está implícita en Nicea, la explicitan en Constantinopla. Pero hasta tal punto, no sé, pasa esto desapercibido, que es por el concilio de Calcedonia del 451 y el Constantinopla en el 381, por el que sabemos que, porque Calcedonia refiere al símbolo de Constantinopla, ¿no? El credo largo que decimos en misa, el credo largo es el credo niceno constantinopolitano, pero de Constantinopla no nos llega nada, lo sabemos por Calcedonia. Esto también es súper curioso. Si tenían conciencia de que fuera un concilio ecuménico, no habrían conservado, se preguntan los historiadores, ¿no? Entonces, el número de obispos que va es menor, van unos 150. Y aquí el criterio de ecumenicidad que se carga Constantinopla es el de la representatividad. Solo van obispos orientales, pero se considera ecuménico, pero ya no está cumpliendo el de muchos obispos, así, y el de representatividad tampoco mucho, ¿no? En cuanto a recepción, también tuvo algún problema. La fórmula dogmática de 3 personas, una sustancia, que viene de los capadocios, ¿no? Y parece que se asume en Constantinopla, bueno, más o menos se asume, ¿no? O sea, lo más problemático, a mi modo de ver, de este concilio es el Constantinopla, es el tema de que la representatividad eran básicamente orientales, ¿no? Bien. Después vamos a Éfeso, que este es como mi favorito por los sucesos. Bueno, entonces tienen en la pantalla los protagonistas del concilio. Cirilo de Alejandría, la verdad es que da para mucha novela. Y de este sí tenemos actas y Cirilo de Alejandría tiene conciencia de que es un concilio ecuménico. Entonces, bueno, condena el nestorianismo, el pelagianismo, es el famoso concilio que defiende el término Theotokos, Madre de Dios, ¿no? Y en este concilio
Van a este concilio unos 150, 200 obispos que se reúnen con Cirilo. Bueno, hay un problema de fechas en el que avisan los legados del Papa que van a llegar tarde, Juan de Antioquía que va a llegar tarde, Cirilo no hace caso a nadie, empieza el concilio, los legados pontificios empiezan con el concilio ya empezado y Juan de Antioquía cuando llega dice que no me has esperado, pues yo hago mi concilio paralelo. Entonces hace un concilio paralelo con 40 obispos, ¿no? O sea, una locura. El caso es que la representación mayoritaria del concilio de Éfeso son obispos orientales paralelos. Los 3 legados que manda el Papa no saben griego, o sea, que dime tú a mí qué entenderían de aquello que estaba ocurriendo. O sea, quiero decir que la vida es muy compleja, ¿no? Y entonces, en esto, luego lo que ocurrió fue que hicieron otro concilio, convocaron el concilio de Éfeso del 449, que la Iglesia Católica lo considera latrocinio de Éfeso, no lo reconoce. Y aquí en Éfeso, algo que brilla bastante es el reconocimiento del Papa. El reconocimiento del Papa no reconoce el Éfeso II, sino el Éfeso I ciriliano como concilio ecuménico, cuando había 2 concilios, o sea, paralelos y solo había orientales, ¿no? Y lo consideran concilio ecuménico. Por eso digo que los criterios de ecumenicidad hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Entonces, con el tiempo se reconcilian las 2 sedes, bueno, y al final Cirilo suscribe una carta que había escrito este Juan de Antioquía, que se había enfadado y había hecho su concilio paralelo, explicando la cristología alejandrina. O sea, que a veces también los que os dedicáis más de lleno a la unidad, ¿no?, de la Iglesia, a lo mejor uno no ve los frutos inmediatamente, pero luego, con buena voluntad, ¿no? Eso pasó en Nicea, o sea, pasó después de Nicea con el homoousios. Al final se pusieron a ver, a veces son problemas terminológicos, ¿no? Y aquí, pues al final también se fue limando la cosa un poco. Bueno, como comprenderán, todo esto tiene mucha explicación, pero es que es para ver algunas cosas, momentos estelares de los concilios, ¿no? Y ya voy terminando. Entonces, en Calcedonia es en el 451, ven ahí los actores del concilio, sí que tenemos actas, y aquí el concilio de Calcedonia, a mi manera de ver, brilla mucho, va brillando más esta conciencia de que la sede romana tiene que dar su aceptación al concilio, ¿no? Es algo que ya se ve en Éfeso, que se ve también en esta carta que hemos leído de Alejandro de Alejandría, donde escriben al obispo de Alejandría y al obispo de Roma, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho es que el Papa León no quería hacer un concilio, pero el emperador Marciano se empeña, lo convoca, bueno, pues van tal. Y el emperador Marciano quería que formularan otro símbolo de fe. Entonces León Magno no quería porque había un canon de Éfeso que decía que Nicea bastaba, que no había que hacer otro símbolo nuevo. Y entonces lo que hace León Magno es el tomo flaviano que él había escrito, que es de contenido dogmático para rebatir la herejía que había en ese momento, que era el monofisismo. Ese es como el documento del concilio, por así decirlo, sin dogmático, sin tener que hacer un credo. Entonces, también me pensaba, qué bonito es que esto, bueno, que sea un concilio convocado por el emperador y que el emperador maneje y se meta, pero al final no hicieron lo que quería el emperador, que era promulgar un símbolo, ¿no? O sea que tampoco, en fin, o sea que tampoco el emperador engulló, ¿no? No se dejaron engullir. Novedad, por primera vez un concilio, esto es una novedad, por primera vez un concilio se refiere a los concilios ecuménicos anteriores reconociéndoles por integración. Es decir, por primera vez Calcedonia dice
y reconocemos los cánones de Nicea, Éfeso, Nicea, Constantinopla, Éfeso, y por eso sabemos que hay un símbolo de Constantinopla, el niceno constantinopolitano, ¿no? O sea que eso, de este concilio de Calcedonia yo me quedaría con dos cosas. El tomo Flaviano, que dice que no al símbolo nuevo que quería hacer el emperador, el peso de la Iglesia de Roma, ¿no? En cuanto que es fundada por Pedro y Pablo, ¿no? Y esta novedad de que se refiere a los concilios anteriores como ecuménicos. O sea, que Calcedonia está recibiendo los concilios anteriores como concilios ecuménicos, y al final esa es la clave, la recepción de por qué son ecuménicos, no porque tengan muchos obispos, no tanto va por ahí, sino por el papel de Roma y la recepción. Y bueno, ya vamos terminando. El punto número 5, viendo un poco, estos son los criterios de ecumenicidad que hemos visto al principio y que hemos visto en un poquito ya los he ido comentando, la verdad, ¿no? En cuanto al número de obispos, hubo una conferencia de Cartago que tuvo como 500 obispos, o sea, muchos más que muchos concilios ecuménicos. O sea, el número no es el criterio. Representatividad, ya hemos visto que en Éfeso solo había orientales y aún así el Papa lo ha tenido por ecuménico. La comunión con Roma es lo que les digo, se va emergiendo la importancia de que apruebe el concilio, las decisiones conciliares, la sede apostólica. Y la sede apostólica, la importancia le viene por ser la iglesia que fundaron Pedro y Pablo, ¿no? La sede de Roma va a ser la que va a ir dando continuidad doctrinal a los concilios, y una cosa que me ha gustado mucho en estos textos, en la documentación que he tenido que leer, es que decían que la Iglesia de Roma, la sede de Roma, tenía mucho prestigio doctrinal porque fue la que dirimió en los primeros siglos con acierto cuestiones doctrinales, estas que estamos hablando, cuando en otras sedes la cosa no estaba tan clara. Entonces el prestigio de Roma era muy fuerte también por eso, era como la garantía de la fe, ¿no? De la doctrina. Y entonces esto de la unanimidad, el consenso universal, hay que darle una vuelta, porque vemos que no ha habido una unanimidad con la fecha de la Pascua ni con otras cuestiones, porque todavía ha habido disputas, ¿no? Entonces, hablan los autores, ¿no? O ha habido unanimidad por las presiones imperiales, de que si no firmas te destierro, ¿no? Que eso no. Entonces, hablan los autores de que es muy importante ver en estos concilios el intento del consenso sincrónico, la universitas, el brazo horizontal del consenso, o sea, que todos los del momento hay una pretensión de consenso universal, y el diacrónico, la antiquitas, ¿no? En los concilios, resumiendo muchísimo, en estos primeros concilios lo que pasa es lo siguiente. Nicea asegura muy mucho que su fe es la de las escrituras y por tanto la apostólica, porque la doctrina que sale de las escrituras es la apostólica, y que el término homoousios, que es ajeno a la Biblia, lo emplean para precisamente salvaguardar esa doctrina, porque Arrio utilizaba siempre términos escriturísticos para hablar de la doctrina cristológica, pero que se podían interpretar de manera ambigua. El homoousios decidieron que lo utilizaban porque salvaguardaba la fe. Y entonces, estando en Nicea afianzado en las escrituras y reflejando la fe de las escrituras, los siguientes concilios que vinieron después remitían a Nicea, por primera vez no remitían a las escrituras, sino remitían a Nicea
pero porque Nicea se asentaba en las escrituras. ¿Me explico? Entonces, los concilios pasaron a ser eso, una fuerza muy viva de la transmisión de la tradición de la Iglesia con mayúscula, la gran tradición. Entonces, los demás, ¿por qué Nicea es tan importante? Bueno, por lo que he dicho del símbolo, que es novedoso y tal, pero en el fondo, ¿por qué es tan importante Nicea? Porque pretensión de universalidad venía de antes. Yo creo que Nicea es tan importante porque los demás concilios remiten a Nicea como garante de la fe. ¿Me explico? Creo que Nicea es tan importante por eso, ¿no? Entonces, el consenso se halla no por la mayoría, ¿no? El consenso al que se refería, por ejemplo, Cipriano, no es el de decidimos lo que es la verdad nosotros, nos reunimos y votamos, ¿no? ¿Que el hijo es consustancial? Es anacrónico. Pues vale, lo votamos, pues sí, no. El consenso se funda en la verdad, que la verdad se reconoce, ¿no? Y dicen, Cipriano en la carta 57 dirá que el espíritu, no está eso en el dossier, dirá que el espíritu es el es el protagonista del consenso y es el espíritu, es el que lleva al consenso. Habla de consensus omnium, hablan los padres, ¿no? Hablan de el consenso de la iglesia total, de poseer una inmaculada íntegra fe. Entonces, es la verdad la que funda el consenso, ¿no? Y entonces, para eso enviaban las cartas sinodales, para que toda la iglesia intentara participar de esa verdad y de ese consenso. Y al final, esa verdad en qué se funda, en la apostolicidad. Por eso todos entroncaban con Nicea, Nicea con las escrituras con los apóstoles, ¿no? Porque al final el garante de la verdad es la tradición apostólica. Tienen ahí unos textos, el 14, el 15 y el 16, que son tan bonitos como largos, no, no me da tiempo a leerlos. Leeré solo el 14, que es muy bonito, porque dice, acerca de la Pascua se decidió, y el término griego es édoxe, de doqueo. Se cree algo, ¿no? Se decidió que era el domingo, como podían haber decidido que era el jueves. Que luego el domingo tiene sus resonancias con el primer día de la semana. Sí, eso se decidió. Dice, acerca de la Pascua, dice Atanasio, en su obra De Synodis, en el número 5, acerca de la Pascua se decidió edoxe lo que fue establecido, pues cuando se decidió, todos acataron. ¿Qué es el domingo? Pues venga, el domingo, ¿no? Dice, en cambio, dice, respecto a la fe, no escribieron se decidió, sino así cree la Iglesia Católica. E inmediatamente profesaron cómo creían, homologuesan. Los que saben griego, homologueo es que tú reconoces algo, ¿no? Reconocer que Jesús es el Señor. Ese es el verbo homologueo. Entonces, con cuestiones de la fecha de la Pascua lo deciden, pero en cuestiones de fe confiesan algo que es, o sea, algo que han recibido, ¿no? Algo que han recibido. Dice el texto 16 de Atanasio, la carta a Serapión, dice, veamos además la misma tradición que viene desde el principio y la doctrina y la fe de la Iglesia Católica. Fe que dio el Señor el Señor sí que da, ¿no? Dio el Señor, predicaron los apóstoles y los padres han custodiado. En efecto, sobre ella está fundada la Iglesia y si alguno se separa de ella, ni es ni puede llamarse cristiano. Bueno, y luego entonces el punto clave de la recepción, o sea, el punto clave de la ecumenicidad, a mi modo de ver, es, lo dicen los autores, es la recepción. Cómo la Iglesia recibe eso y teniendo en cuenta que la Iglesia de Roma tiene una
un puesto clave, ¿no? Y terminamos con este texto 17 de Ireneo, que aunque es del del año 180, concuerda perfectamente con el 16 de Atanasio, que es ya en el siglo IV, ¿no? O sea, que esto no es un invento de Atanasio, que esto viene de atrás. Dice, la Iglesia, aunque diseminada por la entera ecumene, por la entera mundo, por el entero mundo, ¿no? Hasta los confines de la tierra, porque recibió de parte de los apóstoles y de los discípulos de aquellos la fe. Tenemos los apóstoles y los discípulos de aquellos que son los sucesores de los apóstoles, los obispos, ¿no? Aunque está dispersa en el entero mundo, custodia cuidadosamente. Esto sería como el llamado de los concilios, a custodiar cuidadosamente, como habitando en una única casa, en griego oikon oikusa, habitando, ¿no? De aquí viene ecuménico, una casa, ¿no? Una única casa, e igualmente cree en estas cosas como teniendo una única alma y el mismo corazón, y en sinfonía anuncia, enseña y transmite estas cosas como teniendo una única boca. Bueno, pues hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Espero que os haya gustado este buceo, ¿no? Que yo he estudiado el máster en literatura y clásica en San Justino, con lo cual el traje de buceo ya estoy un poco acostumbrado a él, pero espero que a vosotros os haya gustado y que hayáis aprendido cosas. No tengo mucho tiempo, pero a lo mejor para una o dos preguntas, comentarios, hay. Si alguien quiere preguntar algo. Muy sugestiva. Me ha resultado la conferencia, vamos, la charlita o lo que lo quieras decir, la exposición muy sugerente, porque claro, nosotros tenemos la mentalidad de hoy. Entonces nosotros estamos viendo la sinodalidad, la comunión, el custodiar el cuerpo de la comunión, etcétera, y lo tenemos con una mentalidad diferente. Entonces, la verdad es que es muy esclarecedor cómo saber y bucear, como decís, cómo empezó la iglesia, cómo empezó la iglesia. Y yo estaba pensando, me choca, me suena mal al oído, que si estamos hablando de un cuerpo unido, solo todo el tiempo están los presbíteros, los obispos, y venga, y dale con lo mismo y hay. Yo no sé si se ha rastreado en algún estudio, porque la mujer en tiempos de Jesús tenía un papel importantísimo en la vida de Jesús, ya en el mensaje o lo que sea, pero verdaderamente el cuerpo es uno, es hombre y es mujer. Entonces eso pues nos choca un poco. Y luego también otra cosa que a mí me ha chocado un poco ha sido la universalidad. Es decir, solamente es que estuvieron representadas las iglesias orientales sin haber occidente por ningún sitio ni nada, hoy no tiene sentido para nosotros. Nosotros hoy tiene sentido si está toda la iglesia universal, oriente, occidente, norte y sur y este y oeste, ¿no? Entonces, son cosas que te hacen un poco reflexionar, porque verdaderamente, pues, claro que al principio tuvo que ser así, es que no había otra cosa, es que no podía ser, y además, desde luego, viajaban un montón. Como me ha gustado muchísimo que los antiguos viajaban muchísimo, porque verdaderamente moverse con aquellas condiciones era imposible el hacer estas reuniones. Cómo se movían y cómo trataban de... Me ha encantado, porque creo que tenemos un poco la base del principio con la actualidad que tenemos hoy. Gracias, Raquel.
Bueno, en cuanto al papel de la mujer en la iglesia antigua, bueno, yo a veces me voy de vacaciones a hospederías y entonces, claro, os digo, estudio patrística, los padres de la iglesia y siempre hay alguna mujer agresiva que me dice, bueno, ¿y las madres de la iglesia? No, yo le dije, mire, si esto, digo, es que no estudiaban.